qué emoción me da estar compartiendo con ustedes. La verdad es que con Grupo SG hemos tenido una relación muy cercana por años. En mi caso personal con ForLabs, tengo una historia también de hace muchos años. Yo tengo 12 años en el negocio de la odontología digital y todo empezó en su momento con alguna llamada, con una inquietud de poderse destetar de cosas que veíamos en congresos afuera, en cosas que veíamos en YouTube, cosas que veíamos afuera. Yo siempre tuve la inquietud y siempre tuve esa seguridad de que Costa Rica era un semillero, que lo que ocupáramos en su momento era organizar las ideas y poder traer toda esa tecnología. Mi primer contacto con ForLabs fue cuando ellos fueron un startup, cuando estaba iniciando, y yo hice una llamada y en su momento pregunté si en algún momento ellos iban a estar interesados en el campo dental. Y hoy, muchos años después, estamos exponiendo en un congreso digital. Me siento muy honrado de poder compartir el día de hoy con todos ustedes, todos colegas, muchos amigos, lo cual me deja mucho más tranquilo, porque sí le metió su momento de presión, y poder compartir con el doctor Eric, el cual estimo mucho, y hemos venido haciendo casos súper interesantes. Para mí, todo esto de diseño digital y toda la tecnología, lo de impresión, para mí no es un trabajo, para mí es algo que me emociona mucho, y por ende estoy muy agradecido con ustedes de poderme permitir compartir un momento y algunos de los casos que hemos podido desarrollar en todos estos años. Queremos agradecer al Grupo SG también, que nos auspicia el día de hoy, a Lina y a ForLabs, y también pues yo quisiera pues agradecer a todos estos profesionales, los cuales vamos a compartir un momento. Es de gran honor para mí, muchos de ellos amigos, algunos de ellos que venimos conociendo, algunos de ellos que hemos podido desarrollar proyectos juntos. Entonces yo creo que todo el tiempo que vamos a desarrollar el día de hoy es una pequeña pincelada de todo lo que hemos vivido en todos estos años. Espero que sea de su agrado. Cualquier pregunta es importante, por favor, ya que somos un grupo compacto, pues aprovechemos el momento, y de verdad cualquier pregunta que tengan para nosotros es de suma importancia. Entonces, por favor, hagamos de esta actividad algo que podamos compartir y llevarnos algo de información a la casa. El día de hoy, como les dije, voy a tener el honor de poder compartir esta charla con el doctor Eric Díaz, y vamos a compartir uno de los casos, pienso yo, uno de los casos más bonitos en los que tuve la oportunidad de participar en el año 2021 junto con el doctor Eric Díaz, sobre guías quirúrgicas, reducción ósea, un poquito de planificación. Entonces pues sí va a estar un poquito variado todo este asunto. Buenos días, agradecido a Juan por la invitación al Grupo SG. Para mí es un honor estar también con este grupo de colegas, con todos. A los que no conozco, un placer. Mi nombre es Eric Díaz, como me comentó la doctora, yo soy especialista en implantes y hemos venido trabajando un poquito toda la parte de flujos digitales. El día de hoy queremos compartirle el caso de don Norman, que es un paciente de 62 años, no tiene ningún antecedente importante, relevante de salud, y Norman ha tenido varias experiencias no muy placenteras en el ámbito odontológico. Ha pasado ya por procesos de regeneraciones óseas, de implantes dentales que han fracasado, y la idea hoy es un poquito mostrar el flujo digital y cómo podemos obtener a un paciente que llega de esta manera, mostrarle el producto final o la restauración final, realmente hacer una planificación reversa de nuestro paciente y poder integrar. Creo que las herramientas digitales nos vienen a dar un valor agregado al poder mostrarle al paciente e integrarlo dentro de esa planificación y el diagnóstico, y creo que generamos confianza en nuestros pacientes. Realmente la tecnología ha venido a cambiar nuestros protocolos o nuestros procesos. Creo que estamos viviendo realmente una revolución o una evolución en la práctica odontológica. Creo que nos vamos a ver obligados, o nos estamos viendo obligados a utilizar todas estas herramientas
y salirnos un poquito de esa zona de confort tal vez, o de esa manera en que hemos aprendido la odontología o cómo hacíamos las cosas. Ahora pues hay que pasar por un proceso de aprendizaje nuevamente, por una curva de aprendizaje para poder utilizar todas estas herramientas. Y bueno, la pregunta de cómo entrarle al caso, a través de todos estos años hemos tratado de venir a desarrollar un protocolo que lo aplicamos desde el primer día que vemos al paciente, porque indiferentemente si el caso va a ser viable o no, nosotros aplicamos este protocolo para tener todas las herramientas necesarias, poder armar el caso digitalmente y empezar a analizarlo desde todas sus aristas. El día de hoy vamos a enfocar esta manera o este flujo de trabajo a través de estos puntos, los cuales para nosotros son de vital importancia, los cuales son la selección del paciente, el cual sigue siendo un enfoque análogo digital, el cual incluye la historia clínica, la selección de las imágenes tomográficas, las cuales son de vital importancia, la adquisición de todos los elementos digitales, ya sea escaneo de prótesis, escaneo de los tejidos blandos, escaneos faciales, la incorporación de referencias protésicas a través de la tomografía de las prótesis y las referencias fotográficas. Hoy día pienso yo que mucho más completo pensar en un implante, o tal vez antes era menos engorroso pensar en un implante. Uno agarraba una panorámica, decía bueno, ahí y me voy a mandar y lo que Dios quiera, y sobre la marcha uno empezaba a ver una serie de situaciones que tenía que ir resolviendo de camino. Hoy día todo ese trabajo lo hacemos con anterioridad. Podemos ver estructuras anatómicas importantes, la forma anatómica del hueso, qué problemas nos vamos a enfrentar, y por lo menos el día de la cirugía ya vamos a llevar gran parte de la tarea hecha, y el día de la cirugía nos vamos a enfocar en concretar todo lo que anteriormente se planificó. Entonces, han pasado a través de estos años de que todo esto, un poco de esta información, yo tengo que recopilarla en una primera llamada, donde yo le pregunto al colega qué condición está el paciente, si tiene dientes, si no tiene dientes, si hay que revisar la prótesis primero, cómo van a ser la recopilación de archivos digitales, qué se tiene que hacer y cómo tienen que ser las fotografías para poder incorporar todo esto a la planificación y tener una noción global de cómo es la situación del paciente y cuáles alcances se pueden lograr con esto. Esta parte que comenta Juan, o esa interacción que tenemos que tener, en el caso de Juan, que es el que diseña las guías, es muy importante, porque Juan no está viendo al paciente y toda esta información tenemos que trasladársela a Juan. Las ventajas quizás para mí, la gran ventaja de poder trasladarle toda esta información a Juan y realmente reciba a nuestro paciente y lo pueda transformar digitalmente y poder trabajarlo en la boca es muy importante. Aquí vemos la situación inicial del paciente, que era un paciente que ya era déntulo, prácticamente déntulo total, tenía una 1.7 en el sector posterior, un implante de la sobredentadura que tenía, que ahí todavía se mantenía. En el sector inferior había tenido ya pérdida de unos implantes que le habían colocado. Aquí en esta reconstrucción panorámica de la tomografía vemos el grado de reabsorción que tiene en el sector posterior y cómo en el sector anterior de la mandíbula hoy mantiene este hueso en la zona entre los forámenes mentonianos, el cual íbamos a aprovechar para hacer en este caso una reducción ósea y la colocación de 4 implantes dentales. En esta reconstrucción también vemos un poquito la severidad que tenía el paciente en el sector posterior y en la maxila. En este punto es muy importante lo que decía Juan, el protocolo que tenemos que tener, sobre todo en la tomografía, que es la parte inicial, lo que nosotros como doctores le enviamos al doctor que nos va a diseñar
o la persona que nos va a diseñar las guías. Entonces esta parte es muy importante, porque normalmente si no tenemos tomógrafo en nuestra clínica y enviamos al paciente a algún lugar, hay que tener esos protocolos y que el centro realmente pueda enviar una tomografía con los parámetros que va a necesitar Juan para poder hacer toda esa alineación de los STLs, de la tomografía, y tener lo más preciso a nuestro paciente. Entonces todo esto le da emoción a mi trabajo. Como ven, el doctor tiene al paciente enfrente, al paciente comunicándole un montón de cosas. Para mí todo esto es virtual. Entonces esto hace que mi trabajo después de tanto tiempo me siga dando mariposas en el estómago. Y al final termino conociendo al paciente casi que el día de la cirugía. Entonces mi primer pregunta para esto, o lo primero que yo necesito saber, es qué tipo de soporte yo voy a tener en esa guía, o cuál va a ser la secuencia en la selección del soporte, porque de ahí va a derivar cuál tipo de tomografía yo voy a seleccionar. Generalmente van a ser dos tipos de tomografía, ya sea una muy parecida a la tomografía normal que mandamos a hacer. Generalmente este tipo de pacientes, en este caso, las tomografías deberían ser en mordida abierta, porque eventualmente va a haber una superposición de los modelos, y el plano oclusal siempre va a ser un punto de referencia muy importante. De ahí que las indicaciones que uno dé al centro tomográfico, o inclusive a nuestro equipo de soporte, tienen que ser bien específicas. Yo siempre he sido creyente de que tanto el laboratorio dental como el centro tomográfico no deben ser un ente al cual yo pido algo y me lo dan y listo. Yo prefiero verlos como una extensión del consultorio y hacerlos parte del equipo de trabajo. Yo pienso que es responsabilidad de uno capacitar a esa gente de cierta manera para evitarse uno también ciertos dolores de cabeza. Entonces pues ha sido un trabajo que hemos venido haciendo durante todos estos años, pero esto sí es una cuestión que sí tenemos que estar bien seguros de cuál va a ser la secuencia en el soporte de esa guía. Dependiendo de cómo esté el paciente, y siendo la primera pregunta ¿cómo está el paciente? En este caso con Don Norman la respuesta fue, bueno, es un paciente edéntulo parcial, una KNI de clase 1 en el sector inferior, es un paciente edéntulo total en el sector superior. Por ende, lo primero que yo pienso, sin todavía tener la certeza de cómo va a terminar el caso, es que es un paciente el cual tiene una estructura dental en el cual yo voy a poder incorporar archivos digitales y los voy a poder superponer a esta tomografía. Entonces, como ven acá, la secuencia en la planificación del soporte de la guía fue como un paciente dentado al cual yo eventualmente le iba a superponer los modelos digitales, los cuales más adelante ustedes van a ver cómo los utilizamos en sentido para ser encerados. De ahí deriva también la importancia en la comunicación con el profesional, porque temas de dimensión vertical son de vital importancia en esta parte, donde hay que determinarlos desde los primeros momentos, porque eventualmente nosotros vamos a encerar una referencia protésica, y idealmente esa referencia protésica tiene que ir ya orientada adecuadamente en el plano vertical y en el plano horizontal, para que nuestra proyección de la posición de los implantes vaya de la mano con la referencia protésica, y no sea algo como clásicamente se hacía, que se ponían los implantes y después protésicamente tenían que resolver en el laboratorio, lo cual el compañero acá no me va a dejar mentir. Para el sector superior, siendo edéntulo total, lo que hicimos fue un doble escaneo. Es una técnica ya conocida desde hace mucho tiempo. Ya la reproducción de las prótesis, eso no es necesario hacerlo. Utilizar marcas de gutapercha no es necesario hacerlo. Lo que hacemos es que hacemos con la prótesis del paciente, se le colocan marcadores radiológicos, los cuales esa prótesis se hace una primera imagen y luego se hace una segunda imagen del paciente utilizando la prótesis. ¿Cuál es la ventaja de esto? De que vamos a utilizar una referencia real
donde no es nada inventado, de vital importancia tomarse el tiempo, revisar la prótesis en cuanto a ajuste, en cuanto a dimensión vertical, en cuanto a dimensión horizontal. Entonces, todos estos temas yo los tengo que ir sacando como con cuchara, ¿verdad? Este es un poco más complicado, de ahí que los profesionales tienen que tomarse su tiempo de verificar todos estos detalles antes de tan siquiera pensar en meter implantes. Para el sector inferior, al ser dentado, pues nosotros lo que quisimos fue incorporar los archivos digitales. Los archivos digitales hoy día se pueden digitalizar un modelo de yeso, se puede hacer un escaneo intraoral, que eso está muy en boga. La importancia de estos escaneos es siempre saber de que no por ser digital nos puede obviar de tener un buen archivo digital. Cuando a mí me dicen, bueno, ¿te puedo mandar un archivo digital? Yo les digo, pues sí, siempre y cuando este archivo digital sea tan bueno como una impresión análoga. ¿Por qué? Porque entre mayor estructura de contacto vamos a tener mayores puntos de referencia para poderlos superponer a la tomografía y empezar, porque este es apenas el inicio, empezar con una situación así. Ya acá, ya yo tengo una situación muy parecida como la que tiene el doctor en la parte clínica. Ya aquí yo tengo mi paciente. Y en este momento ya yo puedo pensar en hacer 1, 2, 3, 4 planes de tratamiento. También depende pues mucho de lo que se haya negociado en su momento con el paciente. Lo que ven acá, esta es la incorporación digital de la prótesis superior donde el paciente la utiliza. Lo que ven abajo es la segmentación del hueso, la incorporación de los archivos digitales y pues ya con todas estas situaciones, la demarcación de las estructuras anatómicas importantes como la salida del mentoniano, el trayecto del dentario inferior. Ya con toda esta información ya nos podemos ir haciendo una idea de cuáles van a ser los alcances en el plan de tratamiento de este paciente. Acerca de la planificación, o una vez que tenemos todos estos elementos, pues más o menos así es la secuencia en la planificación. Lo que ven en amarillo es la reconstrucción volumétrica o la representación de las imágenes tomográficas que hace el software. En la parte de abajo lo que ven en blanco, eso es la segmentación del hueso. Segmentar significa materializar o transformar las imágenes DICOM, que es el archivo el cual genera la tomografía. DICOM significa Digital Communication in Medicine, es un archivo que permite una interacción con una serie de softwares. Una de las interacciones que permite es poder segmentar y convertir ese archivo en un archivo eventualmente STL que se puede imprimir y se puede manipular y darle forma. Entonces lo que ven es la segmentación del hueso, la segmentación de los dientes. A mí me gusta hacer unas extracciones virtuales para ver la condición y la regularidad del reborte. En este caso ya de antemano nosotros sabíamos que teníamos que entrar en un proceso más invasivo porque teníamos una cantidad de hueso en la parte anterior muy diferente al sector posterior por la pérdida de función. Entonces ya de antemano ya sabíamos que teníamos que entrar con algún tipo de regularización. El tema, digamos, protésico, si era de importancia acá, yo creo que en el plano vertical no era de tanta relevancia porque pues espacio íbamos a tener de sobra. Lo que se hizo a continuación, se incorporaron los modelos digitales, los cuales fueron escaneados, y con esto ya teníamos la relación intermaxilar con el antagonista y la posición de los tejidos blandos. Después de eso, los modelos digitales se manipulan de tal manera de que yo pueda extraer los dientes y tener la posición del tejido blando, la cual pues nos da bastante información con respecto especialmente a la parte protésica o lo que se hubiera pensado como provisionalización. Y más o menos así fue desarrollándose el montaje de este caso. Voy a volverme una. Aquí. El montaje de este caso donde incorporamos las fotografías, incorporamos los modelos y podemos hacer un encerado ideal, el cual eventualmente nos vamos a llevar a la planificación.
Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Tener nuestra relación del encerado en la posición ideal y a partir de ahí empezar a planificar los implantes en relación a esto y no de una manera opuesta. Entonces, como ven, hoy día no hay pues un software que permita trabajar completo. Yo creo que esto tiene que ser algo integral y los archivos que me permitan tener esa diversidad, pues son los que me van a permitir trabajar de una mejor manera. En el tema de la eventual regularización, pues no solo se toma en cuenta el plano cruzal o este encerado se hizo en relación con elementos como el eje bipupilar del paciente, el plano cruzal que tenía en ese momento y la línea media. Entonces, todo lo queremos llevar ideal y empezar a planificar nuestros implantes a partir de esta parte. Una vez que tuvimos toda esa información, los implantes son colocados teniendo en cuenta estructuras anatómicas importantes como la salida de los mentonianos. En este caso se utilizó una técnica clásica de Dollond-Ford, la cual fue descrita por el doctor Pablo Maló y el cual decía que podíamos restaurar arcos completos con 4 implantes, siendo los 2 distales angulados en 30 grados, que posteriormente ellos van a llevar un pilar protésico que va a contrangular eso y a mejorar la transmisión de las fuerzas oclusales y la posición de los implantes como tal. Los 2 implantes anteriores fueron planificados de una manera recta para ser restaurados con un pilar recto y toda esta información se fue pegando con los encerados de tal manera de que estuvieran posicionados en la mejor manera posible. Una vez que tuvimos la posición de los implantes, ahora nos encargamos de la parte ósea. En este caso, lo que queríamos era dejar un plano porque a nivel protésico y mecánicamente no podíamos dejar los implantes ubicados en ese hueso anterior que estaba bien arriba y tratar de dejar en cantilever, en voladizo la parte posterior porque mecánicamente no iba a ser lo mejor y la idea era prolongar la vida de los implantes lo más que se pudiera. Por ende planificamos esta regularización. Tal vez si yo no hubiera tenido las referencias fotográficas, si no hubiera tenido las referencias del antagonista, la regularización hubiera tenido otra inclinación, porque si pueden ver hay una pequeña discrepancia entre el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Sin embargo, después de haber analizado todos los elementos, llegamos a la conclusión de que era la mejor posición. Y esto también se hace de tal manera de que vaya en relación al eje bipupilar, al plano cruzal y al plano cruzal del antagonista. De ahí para adelante, lo que se diseñan son las guías quirúrgicas. Este es un diseño el cual empezamos a experimentar con él en el año de 2009, en tiempos de pandemia. Yo en realidad, pues en carácter personal, esto es una historia personal, estoy muy agradecido con este diseño porque me sacó de la locura del encierro, me permitió volver a la compu y sentar y tener una excusa para sentarme, diseñar, probar, y el diseño que hicimos en el 2019 no es nada que ver con el diseño que hacemos hoy día. Hoy combinamos imanes, combinamos una serie de cosas, de elementos de posicionamiento. Ahora relacionamos este tipo de guías también con los provisionales. Entonces pues ha sido de mucho gusto y mucho agrado y digamos que en mi caso el departamento de R&D soy yo mismo. Entonces estar viendo cómo se desarrollan las cirugías, los problemas que se tienen en el momento o las buenas alegrías que nos han pasado nos permiten ir mejorando los diseños día con día. Este es un diseño donde la guía que ustedes ven en la parte inferior, esa es la guía de regularización, esa es la guía que se va a fijar a hueso. La segunda guía, una vez que se hace la regularización, va a caer sobre la primera sin tener que quitar la fijación. Entonces pues esto, digamos, al quitar los pasos reduce la posibilidad de errores. La segunda guía cae sobre la primera y la segunda guía es la del fresado. A partir de ahí
una vez que se tienen los diseños, lo que va a generar esto es un archivo que se llama STL, Standard Triangle Language, que esa es la representación en triángulos de cualquier objeto digital. Y este es un lenguaje que puede ser leído por las máquinas fresadoras, por la tecnología sustractiva o las impresoras, que esto es tecnología aditiva. En mi caso personal, yo soy hijo de la tecnología de impresión 3D, soy fiel creyente de que el fresado tiene sus días contados y esto va muy de la mano del desarrollo de producto, del desarrollo de los materiales, de las máquinas cada vez son más precisas, son más cómodas. Cuando yo redacté mi plan de negocios hace muchos años, la inversión inicial eran casi $90,000, hoy podemos tener máquinas como estas de gran calidad, súper accesibles, y yo creo que pues aquí está en cada uno cuando tirarse al agua, y la tecnología va muy rápido y tenemos que ir creciendo con esta tecnología. Entonces estos archivos son los que va a leer la impresora. De la impresora como tal, la primera relación con la impresora va a ser el Preform. El Preform es el software que nos va a permitir incorporar los archivos y prepararlos para la impresión. Esto es un software que es un slicer, lo que hace es que agarra el archivo y lo convierte en una serie de capas que van a ser las capas que la impresora va a imprimir. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo trabajan las impresoras, pues hay un video más adelante, pero la impresora baja, imprime una capa, ocurre una capa, sube, baja, imprime otra capa, y ese software es el que encarga de decirle la cantidad de capas que va a hacer. Nos permite incorporar los archivos y más o menos así es como se va viendo la secuencia de impresión. De aquí es un software de muy fácil uso, permite preparar archivos también, permite ver si posiblemente va a haber algún error en el tipo de impresión. A mí por lo general siempre me ha gustado imprimir con RAF. El RAF es el soporte inferior, le da muy buena estabilidad y muy buen agarre en la mesa de impresión, y de ahí para arriba lo que va a imprimir son los soportes y eventualmente la estructura. Por la tecnología de impresión de SLA es importante también investigar y conocer cuál va a ser la mejor manera de posicionar los archivos para evitar así los errores. Y los errores no son malos, los errores son oportunidades de aprender y de crecer y tratar de evitarlos en el futuro. Entonces pues también son bienvenidos. El día de la cirugía, todo lo virtual que yo tenía en la cabeza se empieza a materializar de la mano del doctor. Como dice Juan, ya vimos todo este proceso, todos los pasos que llevamos de tener a nuestro paciente y darle toda esa información a Juan para que lo transformara en un paciente virtual. Y la impresión 3D viene a ser esa herramienta que nos transforma o nos permite ya ver de forma tangible todo eso que hicimos digitalmente, a sentirlo, a tenerlo de una manera real. Entonces en estos casos es muy importante porque, como vemos, podemos hacer impresión en este caso de la mandíbula y poder planificar nuestra cirugía, ver salidas de estructuras anatómicas, ver el asentamiento, cómo va a ser la inserción de nuestra guía. Podemos hacer esa cirugía o prepararnos para esa cirugía antes de llegar a nuestro paciente. Como les decía, podemos ver cómo es el asentamiento de esta guía en el modelo impreso, para luego poder cerciorarnos cuando estamos ya en la cirugía que el asentamiento es el adecuado. En todos estos procesos y en estos flujos digitales, cada paso es importante porque nos va a llevar a un error, como dice Juan, pues va a ir haciendo acumulativo y al final es donde podemos tener todas las imprecisiones en este proceso. Entonces, como les comento, esta parte es muy importante para mí. Como dice Juan, me apasiona mucho esta parte, el poder tener el paciente antes, aunque ya lo vi todo y me involucré en el proceso digital, poder tenerlo ya materializado es muy importante para el día de la cirugía. Vamos a ver un poquito ya por tiempo rápidamente cómo fue la evolución del caso.
ese es el día de la cirugía. Como ya les decía, ya había planificado en estos casos, al llevar una guía de reducción ósea, tenemos que hacer un colgajo bien generoso para no dificultar la inserción y el acomodo de la guía. En este caso asentamos la guía, hacemos la fijación de la guía, como dice Juan, esta primera guía es la que se va a quedar durante toda la cirugía, no la tenemos que remover, luego podemos hacer las extracciones, hacer la regularización ósea en la zona y en el proceso, como dice Juan, hemos ido evolucionando un poquito cómo hacemos este asentamiento de la segunda guía, que actualmente ya estamos usando imanes para hacer este asentamiento. Y aquí vemos ya el resultado, donde están los 4 implantes colocados. Ya esta parte es más, como ya tenemos todo, hemos analizado, pues es más fluido. Al paciente, en este caso, utilizamos también la tecnología de la fotogrametría. Para que no los conocen, es una técnica de recolección de imágenes que nos permite tener el posicionamiento final de nuestros implantes para poder hacer una carga inmediata a las 24 horas o el mismo día, dependiendo cómo se planifique. Pero esto ya, como les decía, vamos integrando todos los flujos y todos los pasos para hacerlo más precisos y poder darle a los pacientes pues, resultados prácticamente inmediatos. Este es el provisional impreso, que es el que se lleva al paciente, cicatrización a los 4 meses. La reconstrucción, tomografía de control, la parte superior no la mostramos hoy, pero también fue guiada, fue un caso biomaxilar que se cargó inmediato y el resultado final después de los 4 meses de todo el proceso. Entonces, para ir finalizando, creo, Juan, que nos encanta esto, hemos estado desarrollando muchos de los procesos. Al final creo que todas estas herramientas lo que nos lleva es a dar estos resultados a estos pacientes, que es creo que el fin de todos, poder darle esa satisfacción a nuestros pacientes en los resultados finales, mostrarles al paciente esto desde el inicio, generarles esa confianza y poder tener resultados exitosos gracias a todas las herramientas digitales. Sí, ¿verdad? Bueno, este es en el grado de emoción que uno le ponga a esto, deja de ser trabajo y se convierte en una pasión. Para mí es de mucha emoción hablar de todos estos temas. Esto es un poquito de lo que hacemos. Espero que les haya gustado. Estamos muy agradecidos con ustedes por su atención. En mi caso personal, muy agradecido. Yo sé que tengo voz de cloroformo, entonces pues les agradezco la atención. Y si tuvieran alguna duda, pues estamos a la orden para cualquier consulta. Gracias.